Andan en busca de buenas formaciones y no sabe cuál usar, hoy le vengo a traer un top de las mejores formaciones para llegar a campeón de FC en cara versus cara que hay actualmente. Y si ya tienen campeón de FC, también sirve para campeón de FC 2 y campeón de FC 1. Aunque no solamente vengo a hablar de las formaciones, gente, porque sería medio ilógico decirlo, por ejemplo, que con una formación Socia vas a ganar todos los partidos y es medio ilógico, gente. ¿Y por qué le hablo de esto, gente? Porque no solamente que con una formación vas a ganar todos los partidos, también existe el estilo de juego de cada jugador. Y por eso les recomiendo que se queden hasta el final del video, porque les voy a estar diciendo cada estilo de juego de cada jugador en cada posición y qué estilo de juego de cada jugador se complementa a cada formación del top 8 al top 1. Si les gusta este tipo de contenido, gente, los invito a suscribirse, activen la campanita, dejen like en el video, comenten lo que quieran. En la descripción está mi TikTok, está mi Instagram por si quieren seguirme y también está el grupo de WhatsApp por si quieren unirse. Y también si quieren unirse a los miembros, gente, para tener los videos una horita antes de que salgan. Para empezar, gente, si son de hacer cansar mucho a lo delantero, sí o sí necesitan un buen suplente. Porque un buen suplente, porque, por ejemplo, tienen este Isaac y dicen, minuto 60, ya por ejemplo, se me cansó Isaac, por ejemplo. ¿Y por qué se te cansó? Porque capaz que hiciste en el primer tiempo 20 tacón a tacón, 25 visibilidad de salida y ya minuto 60 ya se cansa, este Isaac se cansa mucho. Y ahí entran los suplentes. Sí o sí necesitas aunque sea uno o dos suplentes buenos, tipo un Van Basten, por ejemplo. Y de los suplentes al arco, gente. Sí o sí necesitamos un arquero que mida mínimo 1.90, gente, y que tenga buena estadística de portero. Pero sí o sí, gente, la altura es lo más primordial. No usen a un Jorge Campo, que es enano. No usen a un Memo Ochoa, es enano, gente. Son malísimos para el arco. Sí o sí, mínimo 1.90 de altura. Tipo un Dibu Martínez o un Thibaut Courtois. Y acá les dejo, gente, una opción barata, pero si están empezando el juego, y alguna opción cara que hay actualmente. Y pasamos a los laterales, gente. Los laterales sí o sí tienen que tener muy buena velocidad, muy buena estadística defensiva, y si tienen altura, mejor, gente. Que tenga buenos rasgos defensivos, como por ejemplo, se tira la centrada o cabeceo con potencia. Y también entra a nivel de trabajo, gente, que yo lo puse en la categoría de ofensivos, mixtos o equilibrados y defensivos. Acá les dejo, gente, una opción cara y una opción barata para si están empezando el juego. Y acá entran los centrales, gente, los centrales. Sí o sí necesitamos centrales que sean altos en velocidad, tengan muy buena estadística defensiva, muy buena altura. Bueno, la altura la vamos a ver en un futuro, pero depende de las formaciones, pero sí o sí, gente, mínimo 1 de 1.90, mínimo. Que tenga buenos rasgos defensivos, como por ejemplo central, la centrada, cabeceo con potencia o liderazgo. También existe el estilo de juego en los centrales, gente, que son como más atacantes, más mixtos y más defensivos. Centrales atacantes, como por ejemplo Mikel Van de Ven, que tiene alto en ataque, medio en defensa, o sea, sale mucho de la marca. Centrales más mixtos, como por ejemplo Rudiger, que tiene alto en ataque, alto en defensa. Centrales más defensivos, como por ejemplo Van Dijk, que tiene medio en ataque, alto en defensa. Y centrales más Cannavaro, como por ejemplo, que es muy defensivo, que tiene bajo en ataque, alto en defensa. Y acá les dejo, gente, unas opciones baratas y unas opciones caras por si están empezando el juego. Y pasamos a los MCD, gente. Los MCD tienen que tener sí o sí buena velocidad, muy buen físico, buena fuerza, buena estadística defensiva, buena altura, si pueden tener buena altura mejor, buenas estadísticas de pase, y si pueden tener buen tiro, como por ejemplo tiro lejano y potencia de tiro, es mucho mejor, gente. Si quieren MCD, gente, bien defensivo, miren sí o sí, tema altura, que sea alto, tenga muy buena velocidad, que tenga muy buena estadística defensiva, que tenga muy buena fuerza y que tenga buenos rasgos, como por ejemplo se tira la centrada, cabeceo con potencia, algo así por el estilo, para que sea bien defensivo. Y también que tenga nivel de trabajo sí o sí alto en defensa y que tenga medio o bajo en ataque. Pero si lo quieren más ofensivo, gente, que tenga mínimo 4 de filigrana por el tema de regate, 4 de pierna mala por el tema del tiro, porque es un MCD más ofensivo, porque quiere que ataque. Que tenga buenas estadísticas de velocidad, muy buenas estadísticas de tiro, porque va a llegar mucho más al área, buenas estadísticas de pase, buenas estadísticas de regate, buenas estadísticas de defensa y buenas estadísticas de físico. Tema de altura, con que mida 1.80 ya está bien. Tema rojo como creador de juego, como algún tiro de larga distancia, algún pasador en largo, algo así por el estilo. Y nivel de trabajo, gente, sí o sí que tenga alto en ataque, que tenga alto en defensa o que tenga alto en ataque y medio en defensa, porque lo quieren más ofensivos. Y acá les dejo, gente, unas opciones baratas y unas opciones caras por si están empezando el juego. Los mediocampistas, gente, prácticamente lo mismo que los MC, prácticamente lo mismo. Si lo quieren más defensivo, que tenga buena estética defensiva, buena altura, que tenga buena velocidad. Pero si lo quieren más ofensivo, que tenga buena pierna mala, buena filigrana, buena estética de tiro, buen pase, rajo, prácticamente lo mismo, es prácticamente lo mismo que los MC. Y acá les dejo las opciones baratas y las opciones caras por si están empezando el juego, gente. En los MCO, gente, no vamos a usar MCO puro, vamos a usar delanteros o extremos con cambio de posición. ¿Y por qué delantero o extremo de MCO? Por el tema de la velocidad, gente. Porque, por ejemplo, un extremo o un delantero le puede subir la destreza, o sea, le subir la velocidad.
Y por ejemplo, un Johan Cruyff con cambio de posición, subido de destreza, tiene mucha más velocidad que MSOs puros. Y el MSO tiene que tener, eso sí, muy buena pelota mala, muy buena filigrana, buenas estadísticas de velocidad, buenas estadísticas de tiro, buenas estadísticas de pase y muy buen regate, gente. Tema físico, si llegas a conseguir un MSO con físico, bien, pero el físico no es tan importante en los MSO. Tema rasgos como por ejemplo estilo, creador de juego, tiro de calidad, tiro de fuera de juego o pasador en largo, algo así por el estilo. Y si tiene nivel de trabajo alto en ataque y bajo en defensa, es mucho mejor, gente. Acá les dejo una opción cara y una opción barata que pueden usar en esta posición. Y pasamos a los extremos, gente. Si lo quieren full explosividad, tiene que tener, eso sí, muy buena altura, como por ejemplo un Leao 1.88. Tiene que tener muy buena velocidad, tiene que tener muy buen tiro, muy buena pelota mala, buena filigrana, buenas estadísticas de regate y tiene que tener muy buen físico. Pero si lo quieren más extremo, más tipo tirando a Neymar, más tirando skills, tiene que ser no tan alto como por ejemplo 1.85, ya es mucho. Porque como que lo bajito, como que la llama peguita al pie, como que tiene más control de la pelota. Por ese tema que tiene que ser un poquito más bajito de lo normal. Si es un poquito más enano, mucho mejor. Tema de estadística, gente, no hace falta que tenga tanta velocidad. Si tiene 150 de aceleración, ya está bien. Por ejemplo, si quieren la explosividad, tiene que tener mínimo 1.60, 1.70 de velocidad, al máximo. Pero si no quieren tanta velocidad, no hace falta. Si lo quieren más para tirar skill, con que tenga 140 de aceleración, 150, ya está bien. Pero tiene que tener, eso sí, muy buena estadística de regate. Tema rasgo, el más importante, gente. Tiro de calidad, regateo veloz y estilo. Es lo más importante que tiene que tener un extremo. El nivel de trabajo, gente, si tiene alto en ataque, bajo en defensa, es mucho mejor. Si tiene, por ejemplo, como Leao, que tiene medio en ataque, bajo en defensa, no pasa nada, se posiciona como que si fuera alto en ataque. Y acá les dejo una opción barata y una opción cara para esta posición, gente. Y pasamos al delantero, gente. Delantero yo siempre aconsejo 5 con pierna mala. ¿Pueden usar el delantero con 4 de pierna mala? Sí. Pero yo siempre aconsejo con 5 de pierna mala. Porque capaz que hay veces, hay jugadas que capaz que le pega con la pierna mala, le pega travesaño, la tira afuera. Pero el tema de la 4 de pierna mala, o sea, aunque tenga 4 de pierna mala, es buena pierna mala, pero la puedes fallar igual. Con 5 de pierna mala, fallas menos tiro. Por eso siempre aconsejo 5 de pierna mala. Tema de filigrana, siempre aconsejo 4 de filigrana mínimo, pero actualmente con la bicicleta de salida, gente, da un poquito igual usar 4 de filigrana. Con 3 de filigrana ya va bien. Si son usar 4 de filigrana para el cambio de banda, bueno, usen 4 de filigrana. Y si son usar 5 de filigrana, eso ya más a su gusto. Si usan regate con 5 de filigrana, 3 de filigrana, 4 de filigrana, eso ya más a su gusto. Yo siempre aconsejo mínimo 4 de filigrana o 5, mínimo. Tema de estadística defensiva, muy buena velocidad, muy buen tiro, buen regate. Tema pase, no hace falta que tenga tanto pase. Tema físico, tiene que tener buen físico. Tema rasgo, mínimo tiro de calidad, estilo, regateo veloz. Y algún tiro, por ejemplo, tiro de fuera de juego, algún cabeceo con potencia para los corner, bueno, algo así por el estilo. Y empezamos con el top, gente, el top 8. No soy tan fan de la línea de 5 por el tema de que yo no juego con línea de 5 porque a mí no me gusta, pero hay gente que no sabe defender o capaz no sabe defender. Hay gente que también juega con línea de 5 porque ya están acostumbrados. Bueno, le traigo otra formación que línea de 5 porque es la que yo más me cruzo en cara a cara. Y por eso traigo otra formación. Centrales, sí o sí tiene que ser mínimo uno alto o dos altos. Puede tener, por ejemplo, un central bajito como por ejemplo un Cannavaro. Y laterales a su gusto. Puede ser lateral ofensivo o defensivo, eso es más a su gusto. Arquero, mínimo como ya le dije, 1.90 mínimo. Los atacantes, gente, el MCO, sí o sí tiene que tener velocidad. Por eso un cambio de posición, gente. Por ejemplo, un Neymar, cambio de posición. Un Messi, cambio de posición. Un Johan Cruyff, cambio de posición. Kenny Dalglish, cambio de posición. Sí o sí necesitas un MCO con cambio de posición. Por el tema de que si vos colocas un MCO puro, no tiene tanta velocidad. Entre que no tiene tanto ataque, no tiene tanta velocidad en el MCO. Y por ese tema necesitas sí o sí un MCO puro. Y delantero, sí o sí killers. Sí o sí delantero. Lo bueno y lo malo de esta formación, gente. Lo bueno es que es muy buena para defender. Si no saben defender, es muy buena para defender. Lo malo es muy mala para atacar, gente. Tema ataque es muy malo. Acá les dejo el ejemplo, gente, cómo yo armaría el equipo con esta formación. Y pasamos al top 7, gente. El top 7, la 4-3-3 contención. Es muy buena para empezar a jugar el juego, gente. Es buena para empezar a jugar. Yo antes usaba esta formación y con esta formación aprendí a jugar y es buenísima. Tema de centrales. Centrales mínimo 1.90 y que tengan buena velocidad. Sí o sí 1.90 es lo que yo más aconsejo. Tema de laterales. Que sean laterales defensivos por el tema de que de por sí ya atacás bien con esta formación. Es buena atacando. Por ese tema recomiendo más que sean más laterales defensivos por el tema de que no suban tanto. Para que no te descuide tanto en la defensa. MCD, si es un MCD que sea más defensivo, es mucho mejor por el tema que te ayuda a defender. Y los MC, gente, que sean más ofensivos. Porque
Defender con los laterales, defender con los centrales, defender con el MC, ya no necesitas nada más para defender. Ya defendes mucho con eso. Necesitas sí o sí mediocampista que den juego. Y si son mediocampistas más ofensivos, mucho mejor. Y si son box to box, también es mucho mejor, gente. Y tema, extremos con mucha velocidad que sean explosivos o relativos como les guste a ustedes. Y tema delantero que sea full explosivo. Lo bueno de esta formación, gente, es que es muy equilibrada. O sea, es buena para atacar, es buena para defender, es buena para las dos cosas, gente. Es muy equilibrada, yo la aconsejo mucho. Acá les dejo más o menos un ejemplo como yo armaría el equipo, con los jugadores que yo pondría y con qué estilo de juego lo pondría. Y pasamos al top 6, gente, el top 6. Tengo la 4-2-4, gente. Tema de defensa, tiene que ser sí o sí full defensivo, laterales full defensivo, centrales 1.90, tiene que ser todo full defensivo, gente. Laterales, ¿por qué no ofensivo? Porque ya tiene mucho ataque esta formación. Tiene mucho ataque y si vos colocás laterales ofensivos, descuida mucho la defensa. Por ese tema tiene que ser full lateral de defensivo. Tema mediocampo, gente. Si son mediocampistas, box to box es mucho mejor. Yo aconsejo más que sea un mediocampista defensivo y un box to box, gente. No aconsejo que sea mediocampista ofensivo por el tema de que de por sí no tiene mediocampo esta formación. Prácticamente no tiene mediocampo, descuida mucho mediocampo y es complicado defender. Si vos colocás dos mediocampistas ofensivos, no defiende nadie. Si vos colocás dos mediocampistas defensivos, yo te aconsejaría más dos mediocampistas defensivos que dos ofensivos. Pero yo aconsejo más un defensivo y un box to box para que suba y baje, para que tengas aunque sea un mediocampista que suba también. Tema delantero, gente, eso es más su gusto. Si quieren pueden colocar más delantero más explosivo, si quieren pueden colocarlo, extremo también explosivo, o si no, extremos relatadores y dos delanteros explosivos. Eso es más su gusto, gente. Ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran ahí en el delantero. Lo bueno de esta formación, es muy ofensiva. Si quieren gol, es muy ofensiva. Lo malo de esta formación, gente, tema de defensa, es muy complicado defender, es muy complicado. Si son malos defendiendo, no aconsejo que usen esta formación, gente, porque se van a comer mínimo 5 goles por partido. Acá les dejo más o menos un ejemplo como yo armaría el equipo con esta formación. Eso sí, gente, es muy complicado defender, así que tienen que ser mediocampistas sí o sí defensivos. Y pasamos a top 5, gente. El top 5 le vamos a colocar la 4-2-3-1 estrecha. Es buena esta formación para el tiki-taka, gente. Tema defensivo, eso más su gusto. Si quieren laterales ofensivo, coloquen lateral ofensivo. Si quieren defensivo, coloquen defensivo. Eso más su gusto el tema lateral. Tema defensa, sí o sí 1.90, como yo siempre dije en todo el video, sí o sí 1.90. Tema MCD, gente, eso más su gusto. Si lo quieren más defensivo, bueno, coloquen más defensivo. Si lo quieren más ofensivo, colóquenlo más ofensivo. Eso más su gusto, gente. Eso depende como les guste a ustedes la formación. Los MCO, gente. Los MCO tienen que ser sí o sí delantero con cambio de posición o extremo con cambio de posición. Sí o sí por el tema de la velocidad. Y el delantero centro tiene que ser un delantero killer, gente. Que tenga full físico y full tiro. Lo bueno y lo malo de esta formación, gente, que es buena para jugar el tiki-taka. Lo único malo, si son de jugar mucho con extremos, si están acostumbrados a jugar con extremos, ahí sí se les va a complicar un poquito por el tema de que los MCO no se posicionan tanto como extremos. Pero si quieren usar los MCO como extremo, bueno, tienen que darle pase al MCO y el MCO colocarlo como extremo. O sea, ustedes llevar la pelota y colocarse como extremo. Y como que no es tan buena si quieren hacer un juego como más abierto, más como un extremo. Como más abrir la cancha no es tan buena para eso, es más para el tiki-taka. Acá les dejo un ejemplo, gente, más o menos como yo armaría el equipo con esta formación. Y el top 4, gente, la 3-5-2. Esta creo que es la segunda formación que usé, o la tercera, no me acuerdo. Pero creo que es la segunda formación que usé en todo el FC Mobile, gente. Y pasamos a la línea defensiva, gente. Aconsejo más defensores que tengan 1.90, que tengan mucha velocidad, mucha estética defensiva y que tengan buen físico, gente. Por el tema de que ellos son los que se van a esforzar por el equipo. No hay laterales. Tener 3 centrales, gente. No tener laterales, gente. Así que sí o sí, ellos 3 son los únicos defensivos que tienen en el equipo, entre comillas. Y por ese tema, sí o sí tienen que tener velocidad y buena estética defensiva. Tema MCO. Los MCO yo aconsejo que no sean MCO puro. Yo aconsejo más que sean MCO tipo mediocampista con cambio de posición tipo un Vieira, un Marquisio. Por el tema de que te ayuda a atacar y te ayuda a defender. O sea, las dos cosas a la vez. Los semi, gente, yo aconsejo más que sean extremo con cambio de posición o extremo sin cambio de posición, gente. Estamos en cara a cara. El tema de GRL da igual, gente. Yo aconsejo más que sean extremo con cambio de posición o extremo sin cambio de posición. Da igual que baje GRL, gente. El MCO, como yo dije en todo el video, cambio de posición sí o sí. Y delantero, eso más su gusto. Si quieren delantero killer, bueno, coloquen delantero killer con full físico. Y si quieren más relateador, bueno, coloquen delantero más relateador, gente. Lo bueno de esta formación es que es muy ofensiva. Lo único malo, gente, tema defensivo. Si no saben controlar la línea de 3, se van a comer un montón de goles.
Si no saben controlar la línea de 3, se comen un montón de goles, pero mucho. Si les soy sincero, se van a comer un montón de goles. Lo que yo les aconsejo con los centrales, nunca vayan a cortar medio campo con los centrales. Sí o sí, tienen un central, se van para atrás. Tiran todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. Los 3 centrales, todo para atrás. Sí o sí, gente, porque si ustedes van a cortar medio campo con un central, se van a comer 25 goles por partido. ¿Y por qué le digo esto, gente? Porque tienen 3 centrales. Adelantan un solo central mal y se abre toda la defensa. Adelantan uno solo mal y se abre toda la defensa. Por ese tema, gente, lo que más aconsejo es que cuando tengan un central solo, lo tiren para atrás. Cambien al otro, tírenlo para atrás. Cambien al otro, tírenlo para atrás. Y así hasta que se confunda el oponente, por ejemplo, que tire un tacón atacó mal y le quiten la pelota. Acá les dejo más o menos cómo yo armé el equipo con esta formación, gente. Y pasamos al top 3, gente. Tenemos las 4-1-2-1-2 estrecha. Si les gusta jugar el tiki-taka, gente, esta formación es buenísima. Línea defensiva, a su gusto. Si quieren laterales ofensivos, bueno, coloquen laterales ofensivos. Si quieren laterales defensivos, coloquen defensivos. Para mi gusto, yo coloco defensivos. Temas centrales, como siempre le dije, 1.90 con buena velocidad. Tema MCD full defensivo. Porque el MCD tiene que sí o sí defender. En esta formación tiene que defender. Tema MC. Los MC, gente, si quieren más box to box, bueno, coloquen box to box. Si quieren más ofensivo, bueno, coloquen ofensivo. Total tienen el MCD para defender. Si quieren full ofensivo, bueno, coloquen ofensivo. Yo colocaría más box to box, o un box to box y un ofensivo. Tema MCO, cambio de posición, como lo dije en todo el video. Delantero, a su gusto. Si lo quieren más explosivo, bueno, coloquen explosivo. Si lo quieren más regateador, bueno, más regateador. Bueno, eso es más a su gusto, gente. Lo bueno de esta formación, gente, es buenísima para jugar el tiki-taka, es buenísima. Lo único malo, gente, si son usar extremos, ahí sí es medio mala para abrir la cancha. Es más para jugar en el medio del campo, gente, es más para hacer tiki-taka. Si son a jugar el tiki-taka, es buenísima. Si son a jugar más juego abierto, ahí sí le va a costar un poquitito, porque no es una formación para juego abierto. Y acá les dejo un ejemplo, gente, de cómo yo armaría el equipo que juego pondría para esta formación. Y pasamos a top 2, gente. Yo colocaría laterales defensivos por el tema de que ya hay juego por banda con los CMI. Yo colocaría laterales defensivos porque ya hay juego por banda por ese tema. Centrales 1.90 100%. MCD full defensivo. Los CMI, gente, y los MD yo colocaría sí o sí extremo con cambio de posición. ¿Por qué no coloco MI y MD? Por el tema de la velocidad también, gente. Si no tiene extremo con cambio de posición, gente, no pasa nada. Coloquen el extremo igual, da igual que baje el GRL, eso da igual, es cara a cara, gente. Tema GRL no pasa nada. Pero si tiene cambio de posición es mucho mejor para que no baje GRL. El MCO, gente, yo colocaría MCO con cambio de posición como dije en todo el video. Y lo delantero, eso más a su gusto. Si quieren explosividad, bueno, coloquen explosividad. Si quieren más killer, bueno, coloquen killer. Si quieren más regateador, regateador. Eso más a su gusto, gente. Lo bueno y lo malo de esta formación, gente. Es buena para el juego por banda. Tema de tiki-taka. Es buena, pero no tan buena como la 4-1-2-1-2 estrecha. Pero sirve también para el tiki-taka. Acá yo les dejo un ejemplo, gente, cómo yo tomaría el equipo con esta formación. Y pasamos al top 1, gente. Mi formación favorita actualmente, la que yo estoy usando actualmente, y para mí es el top 1 de las formaciones actualmente, es la 4-2-2-2. Es buenísima esta formación, gente. Tema defensivo. Yo les aconsejo más que coloquen laterales defensivos, centrales altos, como les dije todo el video. Los MC puede ser MC ofensivo como defensivo, eso más a su gusto. Los MSO con cambio de posición y delantero también a su gusto. Esta es mi formación favorita actualmente, gente, y para mí es la mejor formación que hay actualmente del juego. Lo bueno de esta formación, gente, es buenísima para atacar por el juego por banda, gente. Los MSO, gente, se posicionan como extremo y es buenísima esta formación. Tema defensivo es buenísimo, tema atacante es buenísimo, es muy equilibrada, gente. Lo único malo que le veo a esta formación, tema tiki-taka, es buena pero no tan buena como otras formaciones. Es más para un juego por bandas. Acá les dejo el ejemplo como yo armaría el equipo con esta formación, gente. Y bueno, gente, hasta acá el video. Si les gustó el video, los invito a suscribirse, activar la campanita, dejen like en el video y bueno, hasta el próximo video. Chau.